Probablemente entras a este video porque a día de hoy tengas un chatbot funcionando desde hace meses o incluso más de un año dentro de tu WhatsApp que no te está dando los resultados que esperabas y justamente los motivos por los que decidiste contratarlo en su momento. Seguro a día de hoy responde mal, los leads se espantan porque suena a robot, hace las derivaciones de forma incorrecta, no sabe interpretar al usuario y al final del día algo que tendría que lograr automatizar tu atención terminó complicándola más, haciendo que vos o tu equipo estén constantemente revisándolo para ver que no cometa errores y en caso de que lo haga, salir a salvar las papas. Y claro, después de esto seguro vos como dueño de negocio creés que la IA no sirve, que no está tan avanzada como creías, que no puede manejar leads calientes porque nunca los va a poder interpretar tan bien como un humano. Pero déjame decirte que el problema no es la inteligencia artificial, el problema es que te vendieron un chatbot genérico con una promesa falsa de lograrte automatizar tu WhatsApp sin hacerte una auditoría y justamente o muy probablemente con una muy mala implementación detrás que hace que a día de hoy, por más de que lograste quizás aumentar un poco esa velocidad de respuesta, sigas teniendo más o menos los mismos resultados y todo esté más o menos igual. Por eso en este video te voy a explicar por qué los chatbots no funcionan, ¿ok? Por qué la mayoría de esas implementaciones fracasan, no le terminan dando resultados a un negocio y qué lo diferencia de un agente de inteligencia artificial, que es lo que tendrías que implementar para justamente lograr automatizar tu atención al público y ventas de forma correcta. Pero antes, si es la primera vez que ves un video mío y no me conoces de nada, me presento, mi nombre es Camila, soy dueña de GapFixers, que es una agencia de inteligencia artificial donde en los últimos meses escalamos a más de 15 negocios de múltiples industrias aplicando inteligencia artificial que sí funciona dentro de su WhatsApp, justamente para lograr que aumenten las visitas que agendan, sin la necesidad de que inviertan más en anuncios para traer más leads a su negocio, ni que contraten justamente más equipo para escalar. Así que después de este video, si te interesa aplicar una solución de inteligencia artificial con nosotros, en la descripción te dejé un link para que agendes una auditoría totalmente gratis, donde el objetivo es entender en qué situación estás actualmente, cómo funciona tu proceso comercial, detectar dónde se te están escapando las ventas y poder explicarte cómo lo puedes solucionar aplicando inteligencia artificial. Bot dentro de tu WhatsApp probablemente haya sido por alguna de estas razones, ¿ok? La primera fue quizás los tiempos de respuesta, te diste cuenta que tu equipo no daba abasto respondiendo, que simplemente para un primer mensaje tardaban 4, 5 horas en responder, que quizás después si se terminaba derivando, por ejemplo, a un asesor, en el caso de una inmobiliaria un broker, por ejemplo, también se terminaba tardando un día o más y te diste cuenta que justamente con un chatbot podías agilizar un montón ese proceso. ¿Para qué? Para responder más rápido, no por el afán de responder más rápido, sino que justamente para no perder oportunidades y leads a causa de tus competidores. Probablemente también más allá del tiempo lo hiciste también para ahorrarte dinero por el motivo de justamente no tener que contratar más personal para poder atender a una mayor cantidad de leads. Entonces si vos invertís más en anuncios y tenés un chatbot que te responde, es mucho más escalable que seguir contratando personal, que encima también como que dificulta la gestión, porque obviamente al personal lo tenés que gestionar, ver que rinda, etcétera. Entonces también para eso, para ahorrarte como ese tipo de costos y justamente poder invertir más en anuncios, por ejemplo, para generar más ventas, ¿ok? Y que la atención al cliente no sea un cuello de botella. Pero claro, después de implementarlo con tu propio CRM, porque cuando yo hablo de chat le voy a decir bien a qué me refiero, cuando después de implementarlo con tu CRM de IA, con por ejemplo Como, ahí me faltó una M, con Como AI, Go High Level, por ejemplo, también AI, otro más, ManyChat, o cualquier SaaS, que SaaS es cualquier software que te vende básicamente un enlatado donde en 20 minutos puedes aplicar inteligencia artificial o un equipo que en 7 días básicamente te lo implemente. Después de haber usado una de este tipo de, como de herramientas, los resultados que obtuviste seguramente fueron esto, ¿ok? Que no lo hablo de mí, de tipo de mi experiencia, porque como implementándolo en mi negocio o algo así, sino literal de mis clientes que antes de implementar un agente de inteligencia artificial usaron este tipo de herramientas y a todos les pasó un poco lo mismo, ¿ok? Respondían mal. Está bien, por ejemplo, si tenían que asesorar a los leads sobre una base de propiedades, era inexacto, ¿ok? Filtraban mal, también, filtraban mal, si tenían que filtraban mal, por ejemplo, a leads que no estaban descalificados, les decía que estaban calificados, entonces estaban perdiendo ventas literalmente por eso, sonaban a bot, ¿ok? Entonces esto hacía que la gente no tenga ganas de hablar con el chatbot porque la gente ya se mal predispone y lo asocia con algo que no funciona, que no lo va a poder ayudar, entonces no terminan contestando. ¿Qué más? No se terminaba como adaptando a la operativa de, del negocio, está bien. Básicamente no se terminaba integrando bien con sus otros sistemas o por fuera de eso estos errores los tenían que autogestionar
y terminaban como quedando sistemas obsoletos porque nadie les daba soporte, básicamente. Ellos no sabían muy bien cómo utilizar las herramientas y por fuera de que funcionaban mal, no eran lo suficientemente como avanzadas. Entonces también, al margen de funcionar mal, por ejemplo, o bueno, justamente no adaptarse con las herramientas del negocio, eh, como tener este problema de autogestión, no eran tan avanzados en el hecho de que, vamos a decir que el proceso comercial es un 100%, ¿ok? Bueno, estos chatbots terminaban automatizando de ese 100% del proceso comercial o de las consultas, un 50% en el mejor de los casos, ¿ok? Tanto el proceso como de las consultas, ¿ok? Que podían llegar como a responder eh, de forma efectiva. Y para mí el error más grave, que yo lo menciono como un error invisible, es que realmente la razón principal, que ya es como una falla de para qué público está pensado este tipo de productos, es que no te auditan el negocio, ¿ok? ¿Qué es auditar el negocio? Es adentrarse en el negocio, en los procesos, entender cómo funciona y ver justamente qué problemas están teniendo para ver dónde se están escapando las ventas. Y como no te auditan el negocio, vos básicamente aplicás IA desde tu intuición, ¿ok? Desde, ok, mi problema principal es que respondo tarde, por eso pierdo ventas. Porque el problema principal que vos tenés, más allá de responder tarde y perder ventas por eso, es que el filtrado de leads que haces, nadie te lo responde, es malo, terminan agendando personas que no estaban realmente calificadas y perdés tiempo hablando con gente que no cumple con los papeles, que no cumple con los requisitos, básicamente aquí no le puedes vender. O capaz tu problema es que te agendan muchas visitas, pero la mitad de ellos no termina asistiendo, entonces ahí tenés el calendario lleno, pero perdés un montón de oportunidades, ¿ok? Entonces, vos podés intuir como dueño de negocio, mi problema principal es este, ¿ok? Pero de ahí van a haber otros problemas que también pueden estar haciendo que se te estén escapando las ventas. Y si básicamente alguien que tiene experiencia no te audita tu negocio y te lo puede marcar y también te ayuda como a expandir ese nivel de conocimiento de dónde se puede aplicar IA, qué es efectivo, qué te va a dar mayor retorno sobre la inversión que estás haciendo, vas a terminar con algo que capaz sí mejora el nivel de las respuestas, pero que no te ayuda a agendar más visitas, a vender más, que básicamente es la razón detrás de por qué estás implementando este tipo de sistemas. Entonces, ¿qué tenés que aplicar o cuál sería el roadmap básicamente? Roadmap, lo voy a anotar acá, para tener resultados con la IA. Bueno, primero, ningún enlatado, básicamente nada genérico, ¿está bien? Una auditoría, básicamente. Una auditoría donde se analice tu proceso comercial y se detecte dónde están los cuellos de botella principales. Y a partir de eso, de detectar dónde están los cuellos de botellas principales dentro de tu proceso comercial, implementar un agente de inteligencia artificial, no un chatbot, ¿ok? Un agente de IA que no solamente pueda responder 24/7, sino que automatice en la mayor medida de lo posible todo tu proceso comercial. También ahora les voy a dar un ejemplo, que responda como un humano, básicamente, que cuando no se haga una respuesta no invente, no alucine, sino que pueda derivar a un humano, ¿ok? Y que pueda justamente también aprender con el pasar del uso y que se pueda ir mejorando y optimizando, ¿ok? Y esto no es mágico, no es que la IA por sí sola pueda aprender de sus errores, sino que debe haber un equipo detrás que esté sacando métricas de funcionamiento, ¿ok? Para decir, bueno, estas consultas la gente no la está pudiendo hacer bien. Esta parte de las funcionalidades que tiene, por ejemplo, asesoría sobre las propiedades, no está siendo tan exacta, ¿ok? Identificar los cuellos de botella que está teniendo el sistema y justamente ir optimizándolo, porque la IA por sí sola no va a optimizarlo. Eso es completamente responsabilidad de quien lo implementa. Entonces, si vos implementas un enlatado, nadie te va a hacer soporte, nadie lo va a poder optimizar, vas a quedar con un sistema obsoleto y que desde un inicio nunca terminó de funcionar al 100%. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un agente de IA con un chatbot? Que esto tiene muchísima mejor capacidad de interpretación, ¿ok? Que pueden realizar acciones más avanzadas que simplemente como responder de forma muy lineal, cosa de que si no hacen eso bien se terminan rompiendo o que no se pueden integrar con tus sistemas para realizar acciones, ¿ok? La gente puede, por ejemplo, buscar en una base de propiedades para recomendarlas, ¿ok? Puede también, por ejemplo, cargar datos a tu CRM, ¿ok? Puede derivar a un humano justamente conectado con múltiples herramientas. No es como un chatbot que simplemente responde y encima lo hace mal. Que además esto es humano para que las personas no noten la diferencia como en un vendedor y no se mal predispongan a hablar, ¿ok? Pero para mí lo más importante es justamente esa primera auditoría y después la optimización constante al implementar un agente de inteligencia artificial, que es un sistema mucho más robusto también y justamente por eso lo hay que hacer de buena manera.
Les voy a poner un ejemplo de algo que nos pasó últimamente con un cliente. Ellos ya tenían un chatbot, ¿ok? Dentro de su WhatsApp, un chatbot con IA dentro de su WhatsApp hace más de un año y pico, casi un año y medio, básicamente, que el único objetivo que tenía era identificar la unidad del negocio de la inmobiliaria, está bien, la unidad de negocio de la inmobiliaria, y después derivarlo a un broker. Literalmente, era el único objetivo que tenía. Y ni siquiera hacía una derivación como real, sino que simplemente le pasaba al usuario el número del broker para que se contacte, ¿ok? Y en el CRM como que cargaba eso para que justamente el broker también le pueda hacer el seguimiento y se le mandaba como una alerta por WhatsApp. Es lo único que hacía. Pasó un año y medio y literalmente este sistema no funcionaba bien. Entonces no solo que nunca se estabilizó, sino que nunca se pudo llegar a expandir. Porque justamente la tecnología que había detrás de esto era un enlatado. ¿Ok? Cuando vos tenés un enlatado donde le metés un prompt y en 20 minutos lo tenés funcionando o en 7 días te lo implementan, no terminás teniendo ningún tipo de resultado. Y pasa eso, que por ejemplo le decía al usuario que iba a derivar al broker, no lo hacía o lo derivaba mal. ¿Está bien? Y ustedes como verán, ¿qué está automatizando esto? No es una parte como muy pequeña del proceso comercial. Vamos a decir que este es el proceso comercial, proceso comercial. Vamos a decir que este es el proceso comercial. Vamos a decir que la gente, este chatbot en realidad, llegaba hasta acá. Porque después el broker se tenía que contactar y hacía todo lo demás. Entonces, el broker, por ejemplo, asesoraba sobre las propiedades, calificaba los leads, pasaba los presupuestos y básicamente coordinaba las visitas, ¿ok? Hacía todo eso, el broker, la gente lo único que hacía era como responder, perdón, el chatbot lo único que hacía era responder básicamente y hacer esa derivación y básicamente lo hacía mal. Entonces sí, los tiempos de respuesta habían mejorado en relación a no tener el chatbot, ¿ok? Pero todo lo demás funcionaba mal y estaban hace un año y medio intentando resolver algo que básicamente no podían. Y al margen de esto, también un problema era que era tan robot esta IA que habían puesto, que la gente, después de ver ese primer mensaje y saber darse cuenta que estaban hablando con un chatbot, básicamente dejaban de contestar. Entonces, si recibían 200 consultas, de esas consultas, un pequeño porcentaje, vamos a decir 150, llaman a un broker, ¿se entiende? Y había un montón de leads que simplemente se estaban perdiendo por ejemplo, que el bot era un robot y que no era lo suficientemente bueno a nivel de funcionamiento. Entonces, ¿qué se implementa en este caso? Un agente de inteligencia artificial, como les había dicho, ¿ok? Que pueda responder 24/7 consultas, pero que no solamente haga eso, que pueda precalificar, ¿ok? Que pueda identificar la unidad de negocio a la que corresponde, pero también acelerar o agilizar ese proceso que básicamente después va a terminar siendo el broker, que es hacer una serie de preguntas, a ver si cumple con los papeles, como charlar, que pueda agilizar eso, ¿ok? Que pueda hacerle una asesoría o recomendación básicamente de las propiedades, darle más información, y cuando esté lo suficientemente nutrido, ¿ok? Ahí sí derivarlo a un broker, o si no, directamente, en caso de ser posible, que se agende una visita y que aquellos que no logró derivar o agendar, que se les haga un seguimiento automático para que finalmente lo hagan y a quienes, por ejemplo, si agendaron, que se les envíe recordatorios y si se derivó a un broker y este broker está tardando en responder, que se les haga recordatorios al broker, ¿se entiende? Para que éste responda, que se le envíen alertas por WhatsApp básicamente, y que este tenga que marcar en el CRM cuándo contestó para que podamos medir todo esto. Eso es importante, ¿ok? Muchas veces las métricas es como que se subestiman o se dejan tipo de lado, pero es una de las cosas más importantes. Si vos no medís cómo está funcionando un proceso, no lo puedes mejorar. Y lo más importante en sistemas como esto, chicos, no es únicamente implementarlo, ver que funcione más o menos bien, lanzarlo y chao, sino que realmente la parte más importante es la de optimización. Porque ahí es cuando vos escalás tus resultados, ¿ok? Cuando vos ves qué problemas está teniendo, cómo los puedes mejorar, básicamente, que responda mejor, que cada vez derive menos un humano y que justamente pueda vender más, ¿ok? Ahí es cuando realmente logras resultados, cuando esto está ya en producción funcionando con clientes reales y lo vas optimizando. Pero si esa mejora no se hace, el sistema queda obsoleto y vos básicamente con los mismos resultados de siempre. Entonces, esas son las diferencias entre un chatbot de inteligencia artificial, ¿ok? O sin inteligencia artificial, está bien, y un agente de inteligencia artificial aplicados de forma correcta. Entonces, resumidamente, chicos, con un chatbot van a tener básicamente más problemas, por ende van a tener más gestión del equipo que va a tener que salir a salvar las papas, van a tener más ventas perdidas básicamente por esos errores o porque el chatbot básicamente funciona como un robot y termina espantando a todos los clientes. Vas a tener un proceso menos automatizado porque el alcance de estas herramientas suele ser muy pero muy básica. Al final todo esto resulta en menos resultados, ¿ok? En más plata y tiempo básicamente
perdido, porque si bien para implementar este tipo de herramientas como que la barrera es muy baja porque no son caras ni nada y también el tiempo en el que se implementan es muy corto, pasa un año de que tenés básicamente el sistema funcionando sin resultados y ahí es donde realmente está como ese costo. Y con una gente vas a poder tener un proceso más automatizado que funcione tipo bien, que es lo mínimo y esperable, ¿no? Que funcione bien, que justamente se optimice con el tiempo y que esto pueda funcionar de esta forma y que también justamente tengas un proceso como más automatizado y humano, va a hacer que vos puedas tener más resultados y que puedas justamente trabajar con más oportunidades y con una mayor cantidad de visitas, ¿ok? Así que te recuerdo que si sos dueño de un negocio que vende a través de citas, en la descripción de este video te dejé un link para que agendes una llamada de auditoría totalmente gratis, uno a uno conmigo, justamente con el objetivo de entender cuál es tu situación actual, ver dónde se están habiendo tus cuellos de botella, dónde estás perdiendo ventas a día de hoy y poder explicarte cómo lo puedes resolver aplicando inteligencia artificial dentro de tu WhatsApp. Así que sin nada más que decir, chicos, espero que les haya gustado mucho el video, espero que se haya entendido, si no me dejan la duda en los comentarios y nos vemos en el siguiente.